Ahí está ya. Lo vamos platicando. No quiero que usen el celular. Quiero que estén bien atentos. Si quieren tomar notas, pueden tomar notas. Ok. Ni ahí que estés en Facebook o algo así, doctora. Ok, muy bien. Porque ya me dieron permiso de regañarlos y todo. Andamos modos serios. Ok. Bueno, les voy a presentar esta guía de resucitación neonatal. Es la más actualizada, tal cual del 2025. Y fue publicada, me parece. Pásale, doctora. Pásale. Fue publicada, me parece, en septiembre, ¿sabes? O sea, sí está muy reciente y no es algo como que una guía simple, sin evidencia científica, sino todo lo contrario. Aquí un grupo de doctores, varios expertos en la materia de teriogenología. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? ¿Tú, Juan Manuel? ¿No? ¿Dónde dice? Geno es nuevo. Teriogenología. Genotipo, genética. Algo así, es el estudio de la reproducción, tal cual es la especialidad en reproducción, todo lo que abarca reproducción, sea hembra, macho, los bebés, el periodo prenatal, postnatal, incluso todavía el periodo infantil del cachorro, abarca todo eso, es toda un árbol completo y de ahí salen diferentes ramitas a cada tema de reproducción. Y tal cual les digo, son muchos expertos a nivel internacional en esta materia y esta guía fue publicada en una revista de emergencia de pequeños animales, donde colaboraron aparte con otros expertos para poder llegar a una opinión conjunta de todos los parámetros que hay que medir, que hay que evaluar y las acciones que hay que tomar en una resucitación neonatal, ya sea por autopsia vaginal, o sea, un parto normal, o por cesárea. Y todo esto obviamente con un análisis de la evidencia, un análisis científico de la evidencia. Ellos como definiciones marcan que el recién nacido es el que va desde el nacimiento hasta las primeras horas de vida del cachorro, tal cual de la transición de la vida fetal hasta que están estables en su vida fuera del útero, ¿sí? Eso es lo que abarca esa época, esa definición, perdón. Neonato es el que va desde el nacimiento hasta el destete, puede ser hasta las 4 o 5 semanas, depende de la raza, depende de la especie, pero hay otras definiciones de neonato que van desde el nacimiento hasta los 15 días. O sea, fisiológicamente un neonato deja de serlo hasta los 15 días. Y solo ellos marcan este periodo. Un pediátrico es el que va hasta que llega a su madurez sexual. Como ya sabemos, pues igual depende de la especie y la raza, pero más o menos 6 meses. ¿Cuál es el objetivo de la resucitación neonatal o de traer al feto a la vida extrauterina? Es poder lograr que el corazón y los pulmones tengan esta transición. Una transición que es muy diferente. No se compara nada la circulación fetal a la circulación ya de un recién nacido. Ni la circulación ni la manera en la que respiran. La manera en la que respiran, oyéndonos como a un intercambio gaseoso. ¿Qué es el intercambio gaseoso, Paulina? Por favor, ¿pueden dejar su teléfono en la mesa si no lo están usando para notas? Por eso. Ok. ¿Qué es el intercambio gaseoso? ¿Qué te suena? Pues cuando el oxígeno sale, sale. Sí, exactamente, tal cual. Es el proceso que lleva la sangre no oxigenada para convertirse en sangre oxigenada, ¿sí? En el feto, esa oxigenación se lleva a cabo en la placenta, o sea, por parte de la madre. Por parte de la madre entra la sangre oxigenada y vuelve la no oxigenada. En el postnatal, o sea, ya un recién nacido, ese intercambio se hace en los pulmones. Entra la sangre no oxigenada y la saca oxigenada. En la vida fetal, la circulación depende completamente del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. O sea, en el feto nada más respiran por un lado, por así decirlo. Bueno, el intercambio se da por un lado. El intercambio se hace cuenta desde la placenta. Okay. Desde la placenta, pero la circulación, ahorita te lo explico más a detalle, la circulación
sale al mismo tiempo y casi a la misma presión de ambos ventrículos. De acá de este lado, mira, donde dice RB y LB, sale casi a la misma presión de ahí, de donde da toda la circulación al resto del feto. No más a la placenta o así, sino a la del feto. Y ya cuando es el recién nacido, la circulación depende ahora sí pulmonar y el ventrículo derecho, este es el que se va para la circulación pulmonar. Como ves, el ventrículo izquierdo es para la circulación sistémica, o sea, el resto del cuerpo. Si te fijas, aquí están los lóbulos hepáticos, el vaso, los intestinos y la vejiga. Para volver como aire oxigenado. Llega oxigenado en los micro... ¿Cómo se llaman los vasos sanguíneos más pequeños? ¿Cómo se llaman? Ahorita ya se me olvidó. Los capilares. En los capilares es donde se acaba la sangre oxigenada y empieza la sangre no oxigenada. Miren. Aquí un poquito más a detalle. En la circulación fetal, el 50% de la sangre oxigenada que viene de la vena cava caudal, entra al atrio derecho, donde por el foramen oval, que este es un defecto fetal, el foramen oval y el ducto arterioso son defectos fetales normales que se cierran al momento del nacimiento o en los primeros 3 meses del nacimiento. Entonces llega la sangre al atrio derecho, por el foramen oval se va al atrio izquierdo y de aquí la mayoría de la sangre se va a perfundir el cerebro, la mayoría. El resto regresa, da una microcirculación a los pulmones, o sea, no tan oxigenada a los pulmones porque en realidad ahorita no lo necesitan, es lo último que termina de formarse y de crecer en un feto. Y el resto se va por la aorta descendente para terminar de irrigar al resto de los órganos y a la circulación otra vez umbilical para llegar a la placenta y poder tener otra vez el intercambio gaseoso. Al nacer, ¿qué pasa? Nosotros cortamos con esto, quitamos la placenta. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar las presiones o más bien la resistencia vascular, la periférica, hablando de estas venas y estas arterias. Con esa presión, como aumenta, aquí tenemos la mayor presión a la aorta. Si se fijan, la coloración ya es más roja que esto, o sea, la sangre viene todavía más oxigenada y con una presión más fuerte por la resistencia que tienen ahora sí los vasos pulmonares. Los pulmones, al estar aireados, o sea, ya llenos de aire, que es esta transición importante que pasa en el recién nacido, disminuye la resistencia vascular de los pulmones y esto hace que tengan una circulación pulmonar directa ahora sí del ventrículo derecho a los pulmones, la oxigenación y el regreso al atrio izquierdo. Este regreso al atrio izquierdo viene con presión. Esa presión es lo que hace que se vaya cerrando este defecto. Que ¿Sí? se cierre el foramen. Que se cierre el foramen oval. Hay razas, bulldogs, son predispuestos a que estos defectos se queden abiertos o que estén persistentes. Nos damos cuenta hasta después de los 3 meses o cuando es muy fuerte el soplo en un recién nacido. Hay veces que es tan perceptible que se puede tocar. Estos perritos por lo general no tienen buen pronóstico, mueren a muy temprana edad o tienen una vida muy corta si se llega a tratar de manera oportuna. Hay cirugía, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tal cual esta presión es la que va a cerrar ese defecto y se puede tardar hasta 3 meses, como les digo. Déjenme ver que me falta esto. Aumenta ducto arterioso. Este se cierra también de manera natural y ya la sangre va a tener su circulación izquierda y derecha ahora sí, normal como la conocemos. El objetivo o lo más importante que tiene que pasar en el recién nacido es la aireación de los pulmones. ¿Se dan una idea de qué es esto de la aireación de los pulmones? ¿O cómo son los pulmones antes de nacer, o sea, los pulmones fetales? ¿Cómo se te ocurre, doctora? Pues que tienen agua, ¿no? Por eso hacemos la flotación. Sí, tal cual, son completamente líquidos por dentro, por fuera, son más viscosos y al momento en esta transición,
cuando nosotros lo sacamos, tiene que ocurrir este proceso importante que es la aireación de los pulmones, o sea, la primera entrada de aire a los pulmones para poder expulsar todo este líquido. El líquido se expulsa de manera normal, por ejemplo, en un parto normal, en una autopsia normal, con las contracciones uterinas, con los cambios de postura del feto, con la presión abdominal y del canal uterino y con el cambio en el epitelio. El epitelio de los alveolos cambia. El fetal es secretor y el del recién nacido es absorbente. Entonces aquí deja de ser húmedo para ser seco. Recuerden que en el alveolo, luego está la barrera alveolo capilar. Ahí inmediatamente está un vaso sanguíneo y de ahí cualquier líquido se absorbe rápidamente hacia el torrente sanguíneo. Por eso hay medicamentos de resucitación, por ejemplo la epinefrina, la atropina, y esto se puede poner transtraqueal o por la sonda endotraqueal se puede poner el medicamento y también tienen muy buen efecto o un rápido efecto por la cercanía que tiene con los vasos sanguíneos. O sea, es una vía sanguínea que tenemos de urgencia, digámoslo así. Lo que hace la aireación es que ayuda a establecer la capacidad residual funcional, o sea, a establecer la insuflación de los pulmones o qué tanto se pueden expandir ya con aire por dentro. Y aparte va a hacer que la glotis se levante cuando estén exhalando. Esta aireación va a levantar la glotis y va a hacer que el cachorro llore o que se queje o que haga ruidos. Se le dice como un fenómeno expiratorio, que es la vocalización. Si esto no ocurre, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer una ventilación con presión positiva. Para eso se usan estos. Por lo general, o lo que casi siempre hacemos, es nosotros soplarles el hocico a los cachorros. No sé si lo han visto, si les ha tocado hacerlo aquí. Yo a la que he visto mucho que lo hace es a la doctora Silvana, que agarra el perrito y le sopla así por la boca. Eso lo podemos hacer con esto. Yo me voy a traer de estos para estarlo haciendo tal cual. Se coloca el cachorro de este lado, que tenga una sin salida. Se insufla y que no pase de lo amarillo. Esa aireación o esa ventilación pulmonar positiva va a obligar a los pulmones del recién nacido a expulsar el aire de nuevo y a empezar con su vida respiratoria. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Necesito una posición en específico? Porque se supone que también vienen con los líquidos, como lo comentó mi compañera. Exacto. Entonces, si sabemos que aún tiene líquido dentro y usted está haciendo una aspiración, si no me equivoco. No, Aireación, perdón. o ventilación. O ventilación asistida también. ¿Hay algún modo en el que usted siga empujando Tú los dirías, líquidos? tú dirías, todas las secreciones de las vías respiratorias altas se las voy a empujar ahora hacia los pulmones. Sí, por eso primero, antes de hacer la BPP, hay que hacer el aspirado, siempre primero. Y igual, la posición tiene mucho que ver. Estos expertos o esta guía, una doctora en específico, hasta ellos mencionan como que no llegaron a un consenso entre todos. Una doctora en específico menciona que la aireación se tiene que hacer con el cachorro de cúbito dorsal y que ahí es donde tienes que hacerle la ventilación y todo esto, pero la mayoría no coinciden con eso y yo tampoco. Cuando estamos haciendo la resucitación en los bebés y lo hacemos con los bebés así boca arriba, se mueren, porque las secreciones que tienen en las vías respiratorias altas se van para los pulmones. Entonces está peligroso. Lo primero que hay que hacer es todo hacerlo así boca abajo y aspirar secreciones antes de intentar hacer la DPP, que es una ayuda que nosotros hacemos y que en la mayoría de las cesáreas tenemos que ayudarles con esta ventilación, porque por lo deprimido que nacen por la anestesia no lo logran hacer por ellos solos. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Ok. Esta es como un súper resumen de toda la guía. Se los comento así rápido, pero lo vamos viendo uno por uno. Inmediato al nacimiento, al primer minuto, el cirujano tiene que secar, estimular, aclarar las vías respiratorias de las membranas como la placenta, mantener la temperatura y pasarlo luego al equipo de resucitación. Hay que desde entonces, desde el primer minuto, hay que identificar el latido cardíaco. Desde que el cirujano saca al bebé, es importante que lo sostenga de una manera en que con palpación pueda detectar el latido cardíaco.
Si no lo detecta, ya lo pasa al equipo de resucitación y desde ahí está la primera advertencia o la primera llamada de, oye, aquí pasa algo, este cachorro no está bien o no tiene latido, para que le pongan especial atención o lo que sea. Desde ahí es donde tenemos que valorar la frecuencia cardíaca del cachorro. Se puede hacer, como les digo, con palpación. Para mí se me hace lo más fácil. Se puede hacer con auscultación, con el estetoscopio. Yo traigo voy a estar trayendo este estetoscopio pediátrico. Como ven, es un poco más pequeño que los demás. Hay todavía estetoscopio neonatal, que me parece que la campana grande es como del tamaño de y todavía otra más pequeña acá de este lado. Son muy buenos, la verdad es que sí te ayudan más para identificar bien los ruidos cardíacos y respiratorios. Por electrocardiograma, pero pues ahí tendrías que conectar al neonato al monitor con Doppler, o sea, con el ultrasonido, así como lo checamos en la mamá. Y la oximetría del pulso menciona que no es suficiente, no es confiable para checar frecuencia cardíaca. Si se fijan, siempre que medimos la presión, la oximetría, nos da unas pulsaciones por minuto, pero no siempre son confiables, ¿sale? Para no, ahora en el experimento, no guiarnos de eso, sino sí hacer un conteo manual de esto con la palpación o con el estetoscopio. Seguido de una ventilación positiva, compresión positiva. ¿Esto para quién? Para los no vigorosos, para los no vivaces o los perritos que no nazcan tan alertas. ¿Quiénes van a ser estos perritos? La mayoría de los perros que nacen por cesárea. O sea, un perrito que nace por eutosia vaginal o un parto normal, la frecuencia cardíaca va a estar arriba de los 120 latidos por minuto y por lo general no necesitamos intervenir nosotros en este proceso del cambio de sus pulmones y de su corazón. Y aparte, pues en perritos que no puedan respirar o que de plano no traigan frecuencia cardíaca, que no tengan respiración o que tengan una respiración irregular, también aquí con estos es donde hay que intervenir. Después se usan los medicamentos. Primero los revertidores. Vamos a usar como premedicación para la perra la dexmedetomidina, perdón. No sé si lo han usado antes, el Dextomitor está muy padre, es muy buen medicamento y funciona muy bonito en cesáreas. Hay artículos que dicen que no hay residuo en la placenta no sé por qué le quiero decir Doxapram, de la Dexme, ajá. Cuando hay un estudio muy padre que usan dexmedetomidina para sedar a la perra y luego evalúan en la placenta qué cantidad de residuo o qué tanto medicamento llega a la placenta, o sea, al feto, qué tanto los duerme, y no encontraron. Entonces no atraviesa la barrera placentaria. Es un sedante muy seguro que podemos usar para las cesáreas. El revertidor de es el atipamizol. Es muy bueno también porque así de rápido como se duermen, así de rápido los podemos despertar. Y estos también se pueden usar en los bebés, ya sea intravenoso, intramuscular o sublingual. Funciona muy bonito como medicamento revertidor. Ellos recomiendan, los medicamentos revertidores, yéndonos ya al RCP. El RCP tal cual serían las compresiones cardíacas. El medicamento que ellos recomiendan usar, único, es la epinefrina, a esa dosis, intravenosa, intraósea o sublingual, o incluso todavía transtraquial, como les mencionaba ahorita. No recomiendan la atropina, ahorita les digo por qué. Y desde aquí comenzar con el oxígeno al 100%. Yo traje, allá abajo lo dejé, un tanque de este tamaño, lo traigo lleno, y aparte traigo estos para empezar a suplementar oxígeno en esos casos. O también se puede conectar directamente ahí al tanque, a la válvula que traigo, y ya le entra el oxígeno junto con las BPPs. ¿Y esa oxigenación es directa o es en la incubadora? Directa porque le estás haciendo algún tipo de resucitación, alguna maniobra o algo, o sea. Y es por entonces cada uno, ¿no? Cada uno. Sí, tal cual lo estás manipulando, pero siempre hay que tratar de mantener la temperatura. Es bien importante mantener la temperatura de los bebés en todo momento, en el ambiente. También por eso compré Pero pues igual, ¿está calientito allá abajo? ¿En el quirófano? Ahora. Ni en... Pues a veces.
O sea, si prende el Netflix y tarda en calentarse el quirófano. Y es que aparte la cirugía para ser estéril tiene que ser fría. Pero digo, acá afuera ya más vale que mantengamos ahí la temperatura un Pero poquito más elevada. ¿Los meteríamos en la incubadora? De Porque preferencia. ahí sí, pues sí está Pues sí. calientita. Ujú. Si no, hacer como un área de trabajo, una mesa, un área de trabajo donde podamos poner cerquita y donde estemos trabajando, haciendo maniobras y eso, tener el calentón cerca para que no se nos vayan a enfriar los perritos. ¿Sale? Después no llegan a un consenso del punto GB26. ¿Alguien sabe qué es el punto GB26? No, espera. No, ya les había dicho a todos. Ya les había dicho en mi plática pasada. ¿No te acuerdas, Paulina? No. Es un punto de apicultura. Oh, sí, el que se pone aquí en la Sí, nariz. ándale, muy bien. Sí, también. Es- no llegan a un consenso y dicen que pues si tienes tiempo personal y manera de hacerlo en 2 segundos, que lo hagas. Pero que si no, que no intervengas con maniobras más importantes como la BPP por querer andarle poniendo el punto GB20. El Doxapram ya nos lo recomiendan de manera rutinaria, pues todos hemos trabajado con él, sabemos que funciona bonito, nos ha tocado que sí nos responden los cachorros, pero de todas formas pues los expertos dicen que no se recomienda a menos de que no respondan los cachorros a otras medidas, y igual que no intervenga con lo que estamos haciendo de manera importante, con otras maniobras importantes. Las compresiones torácicas se hacen en ausencia de los latidos cardíacos o cuando hay 50 latidos por minuto. Y a los perritos que no responden a la BPP se tienen que hacer 150 compresiones por minuto, que más o menos es esta velocidad. No les sé decir así como que cuéntense con una canción o algo, es rápido. Y las ventilaciones se hacen 4 por una respiración. Entonces son 4 y una respiración así, 4 y una respiración de estas. Es lo que hay que hacer en un RCP de un cachorrito. ¿Quién necesita la reanimación? Todos los de cesárea y los perritos no vigorosos. ¿Quiénes son los perritos vigorosos? Los de una autopsia vaginal. Los que tienen una frecuencia respiratoria de más de 15, una vocalización clara, que son irritables cuando los movemos, que están fuertes o que tienen sus movimientos en sus patitas, que se están moviendo así entre ellos, subiéndose unos a los otros y así. ¿Qué hay que hacer con esos perritos que sí son vigorosos? Pesarlos, examinar los defectos congénitos, ligar el cordón umbilical a 1 centímetro. Aquí siempre hacemos eso, ¿no? Una sutura para ligarlos. Igual, mira, compré de estos. A mí me gusta usar los clips para cesáreas. Funcionan también muy padre porque estos los podemos bañar en yodo. Y al momento de ponerlos estamos haciendo la desinfección del cordón umbilical también, que es muy importante para prevenir cualquier infección del cordón umbilical. Y acercar con la madre en caso de que esté consciente y capaz de recibir a los bebés. Ahora sí, en el primer minuto, como les decía, pues el cirujano tiene que aclarar las vías respiratorias de las membranas fetales, secar ligeramente, estimular, aspirar las secreciones, mantener temperatura y pasar al equipo de reanimación. La temperatura normal que hay que mantener en un neonato, temperatura rectal, es de 35 a 37 grados. Es un poco más baja de lo que tiene un perro cachorro, un perro pediátrico o un adulto, ¿verdad? Para que tengan en cuenta de no tratar de mantener a los cachorros arriba de los 37 grados, porque ahí sí los cocinaríamos. Es demasiado, pueden causar una quemadura tanto interna o como tópica. El neonato no termorregula. ¿Qué quiere decir esto? El recién nacido no cuenta con un sistema de termorregulación maduro. Aún no cuenta con el reflejo de temblor, que el reflejo de temblor funciona en los perritos para generar calor. Un neonato no lo tiene. Hasta los 7-9 días de vida es cuando empieza a temblar. Entonces, estos perritos dependen del calor externo o del calor ambiental, del calor de la mamá o del calor que le brindemos nosotros. Lo hacemos de manera inmediata secándolos con toallitas calientes y una estimulación táctil. Miren, también compré estas toallitas súper absorbentes para estar haciendo las cesáreas. Son un montón. Me hace falta darles una lavada y así.
Si se puede calentar, pues las calentamos. Pero si no, así es suficiente. Ustedes usan las blanquitas esas, ¿verdad? Sí. Funcionan igual, muy bien. Eso sería lo inmediato que tenemos que hacer nosotros. Y al mismo tiempo, con ese secado estamos haciendo la estimulación táctil para que ellos comiencen a respirar por sí solos. El calor radiante de una incubadora tiene que ser de 29 a 32 grados centígrados. O también de un tapete térmico, de los focos. Hay ventiladores que generan calor, hay varias opciones. También compré otro tapete, creo que aquí ya tenemos, pero pues traje otro por si, para en la mesa donde estemos trabajando a lo mejor poderlos tener, poder estar haciéndoles las maniobras en un lugar calientito. Y es importante que la incubadora, por ejemplo, si le estás poniendo un foco o una botella de agua caliente, que tengan el espacio los recién nacidos de alejarse de ese calor. Porque ellos apretados en una cajita con un foco, con una botella caliente, con algo así, y se queman. Porque ellos, por más que intentan alejarse, no pueden. Tienen que tener el espacio suficiente para alejarse o acercarse. Son como pollitos. Los pollitos así también se manejan. Les ponen su foco y cuando ven que es muy intenso el calor, están todos los pollitos alrededor del foco. Cuando tienen frío se acercan. Y les decía, evitar la hipertermia por quemaduras. La estimulación táctil, les digo, eso lo hacemos con el paño secándolos, sin retrasar o interferir con alguna reanimación importante, otra vez como la BPP. Tengan siempre presente que esto es lo más importante, hacer ese o llenar de aire esos pulmones. Que sea suave, no traumático. Me ha tocado que les tallan tan fuerte que les raspan la pielecita o la epidermis y les podemos causar quemaduras con las mismas toallas. Su piel es muy delicada y más en los prematuros. Los prematuros no alcanzan a endurecer muy bien su piel y es como si le tallaras a la mantequilla. Hay un estudio que dice que la estimulación táctil se asocia con la reducción con la necesidad de intubar a los perros en una resucitación, a los neonatos. Entonces es muy importante de todas formas, pero sin que interfiera con maniobras más importantes. Ahora sí, el aclaramiento de la vía aérea. Aquí es, desde un principio, desde el minuto 0, quitar las membranas fetales, desde el cirujano hasta nosotros limpiándolos con los pañitos. Como les decía, las vías respiratorias altas eliminan de manera natural el líquido, pero si nosotros aireamos o mal posicionamos al perro, ese líquido se va a ir para los pulmones. No se recomienda el balanceo por estos riesgos que mencionan los autores. Una hemorragia intracraneal por el aumento de la presión del sanguíneo en el cerebro, por un posible traumatismo, que se nos caigan, que lo mal posicionemos en nuestras manos y causemos algún traumatismo medular, ya sea cervical o en alguna parte de su columna, o la aspiración del contenido gástrico. A nosotros frotarlos así, el poquito contenido gástrico que ya se está generando se regresa y se va para los pulmones. El contenido gástrico irrita demasiado los pulmones de un recién nacido. Entonces sí es un síndrome casi como el de la aspiración del meconio, el que ingieran, el que se les vaya el contenido gástrico. No se recomienda, no lo recomiendan pues los autores, pero hay veces que es necesario. Hay veces que los cachorros traen demasiado líquido que la única manera de sacarlo de las vías respiratorias superiores profundas, o sea, las que están luego ahí en los bronquios, no las alcanzamos a aspirar con la perilla o con la pera de succión. Es necesario a veces hacerlo, y ustedes saben, lo hacemos de manera rutinaria nosotros, siempre los sacudimos y por lo general les va bien a los bebés. Hay que hacerlo como a discreción y más por lo que recomiendan estos expertos. Si hay cositas como que a lo mejor dicen o decimos que podemos interferir con ellos, pero depende de la situación, es la manera o el momento en el que nosotros tenemos que llegar a intervenir, ¿sí? ¿Qué opinan de eso? Aquí ya nos prohibieron, ¿verdad? Ajá, sacudirlos. Okay. ¿Y cómo les ha ido con las cesáreas sin sacudir? Bien, ¿Tienen el mismo, hasta ahorita la sí. misma resolución positiva, pues, por así decirlo? Okay. Yo solo cuando veo que de plano están muy congestionados, ahí es donde yo sí recomendaría hacerlo. Pero igual si han tenido buen resultado no haciéndolo,
Pues perfecto, excelente. Mira, es lo que nos están recomendando los mejores a nivel internacional es no hacerlo, más vale seguir su guía. Y la succión igual, no la recomiendan porque expone a la presión negativa no deseada para la aireación pulmonar. Si nosotros succionamos, en lugar de que se estén aireando los pulmones, los estamos haciendo con presión negativa todavía más así para arriba. Por eso después de la succión es importante meterles el aire otra vez a los pulmones, después de sacar todas las secreciones. Pero si todavía tiene secreción el perro ahí, no se recomienda hacer la aireación. Ajá, es importante decir, ok, el perro ya no tiene secreciones, ahora sí vamos a hacer la BPP o meterle aire con presión positiva. Y igual, la mayoría de los recién nacidos por cesárea van a necesitar esto. Entonces, para poder hacer esto, nosotros tenemos que hacer succión. ¿Cómo Pero, recomiendan? perdón. Dime. ¿Cómo estamos 100% seguros de que ya no tienen líquido? Eso es difícil porque a mí me ha tocado que ya tú dices, ya no le sale nada, ahora sí, y que le hagas así, pero al rato otra vez empiezan, o los dejas en la incubadora y empiezan a hacer burbujitas en la nariz y todo esto. Tendrías que escuchar la respiración traqueal, o sea, de las vías altas. Y en un neonato es muy difícil identificar esa respiración. O sea, de los pulmones es nueva, esa respiración es nueva. Puede que esté congestionada, de manera normal escuchas crepitaciones, pero de las vías altas es difícil saberlo. Y no es contraproducente meterles aire y si todavía traen... Sí podría ser, por eso te digo, hay que estar bien seguros, está bien difícil como que... Y más en los bulldogs, más en estas razas, porque son perros que por su misma condición braquicefálica acumulan todavía más líquido. O si el chiste, mira, en mi estudio, el chiste es que los perros vengan sanos, que no tengan distocia, que tengan el mínimo estrés fetal, o sea, que hayan tragado el mínimo de líquido amniótico. Esos perros se supone que con las primeras aclaraciones de la vía respiratoria y con las primeras succiones tiene que ser suficiente. Esperemos, vamos viendo cómo funciona. Y te digo, la BPP se recomienda cuando hay menos de 120 latidos por minuto. Entonces igual, ya identificando el corazón que está en menos de 120 es cuando nos tenemos que asegurar que no vaya a haber secreciones para poder hacer esto, ¿sí? Que eso es lo más importante para que un perrito agarre su vida extrauterina. Tiene que ser suave y rápida, como a la misma velocidad que yo los he visto hacerlo a todos, es muy buena, es suficiente. Y seguido de ahora sí de la ventilación. La frecuencia cardíaca, como les decía, desde el cirujano, esta es la manera de agarrar el perro. Ay, no ven, esa, con los 2 dedos aquí deteniendo el cuello y los otros 2 tocando por debajo de sus axilas. Ahí inmediatamente nosotros sentimos el pulso. El cirujano cuando lo saca, por lo general lo saca en esa posición, y mientras él aspira secreciones, pinza y corta el cordón umbilical, ya se dio cuenta si tiene o no tiene latido. Depende de la agilidad y así de cada cirujano. Yo confío que Iván lo sabe hacer y ya desde ahí identificar una falta en la frecuencia cardíaca. La otra es con el estetoscopio neonatal o pediátrico. Recomiendan meter un dedo en la boca para evaluar de una vez el reflejo de succión y que no intervengan los lloriqueos o los quejidos de los recién nacidos con lo que queramos escuchar, ya sean pulmones o corazón. Y esto ya se los dije. Si hay bradicardia, o sea, si tenemos la frecuencia cardíaca baja, seguramente vamos a tener un problema de hipoxemia o una mala respiración. Pero primero hay mala respiración y después baja la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos esto, hay que ponerle especial atención a la respiración, a las secreciones, a la ventilación, a ver qué es el problema o qué es lo que le está causando una baja en los pulmones, tal cual. La frecuencia cardíaca fetal normal es hasta de 220 latidos por minuto. Sabemos que al momento de la cesárea por el estrés fetal baja a menos de 200. En un parto normal es de 180 y en una cesárea al nacer deben de ser de 165. Abajo de 150 es donde nos preocupamos. Entonces 165 es lo normal. En un parto normal
la frecuencia se eleva a los rangos normales hasta 220 dentro de los primeros 5 minutos. En una cesárea esto se tarda hasta 4 horas. Entonces son 4 horas críticas todavía en las que los propietarios, ya no nosotros, porque nosotros sacamos a los bebés y se los mandamos ya a casa, luego, lo menos que lo podamos tener aquí. Pero esas primeras 4 horas todavía pueden ser críticas para el recién nacido. O en ese momento todavía le puede llegar a, en lugar de que le suba, que se vaya para abajo y se deprima y se muera el recién nacido. Por consenso, en el artículo mencionan que a los menos de 120 latidos por minuto se tiene que hacer la BPP. Creo que ahorita les dije 150, ¿verdad? Menos de 120 inicia la BPP. Y los revertidores, o sea, el latipamisol. Se pueden poner por yugular, por vena cefálica, por la umbilical, que para mí es la vía más fácil, y que sea la intravenosa. Se puede poner intramuscular y se puede poner sublingual. La frecuencia cardíaca que sea mayor de 120 latidos por minuto, solamente hay que evaluar, como les decía, la función respiratoria hasta tener rangos de 150 a 160. Ya teniendo eso, nos quedamos mucho más tranquilos. La respiración mínimo tiene que tener el recién nacido 15 respiraciones por minuto. Para llegar a eso también pasan como 5 minutos. No es inmediatamente que nacen y luego, o sea, sí tienen que pasar más o menos 5 minutos para llegar a una respiración rítmica, porque al principio son boqueos, son jalones de aire que están teniendo los bebés para aerar los pulmones, que ellos solos lo hacen. Cuando nosotros interferimos es cuando hacemos esto. Ya llegando a los 15, pueden ser hasta 40, es muy raro que en cesárea lleguen hasta 40 respiraciones por minuto, pero ya llegando a los 15 es normal. Si tenemos menos de 15 respiraciones o algún otro problema respiratorio como la apnea, el jadeo, ¿qué es la apnea, Paulina? Cuando dejan de respirar. El jadeo o una respiración irregular, más que un jadeo, yo nunca he visto a un recién nacido jadear, más que eso sería una respiración irregular. Las vocalizaciones no claras, aquí no sé si se han dado cuenta que los recién nacidos cuando todavía están congestionados, el lloriqueo se escucha congestionado. Si lo han escuchado, si lo han identificado, si lo tienes presente, Juan Manuel. Como que se ahoga, ¿no? Como que está llorando, pero todavía se le escucha un burbujeo en su llorar. Entonces ahí también estos son los que requieren especial atención. O los recién nacidos que están morados, que están azules, que están rosas o pálidos. El color normal de las membranas mucosas de un recién nacido es hiperémico, rojo, fuerte. Eso es un recién nacido vigoroso. A comparación de un pediátrico o de un adulto que son rosas, en el recién nacido tienen que ser todavía más fuertes. Y ahora sí, tenemos menos de 15 respiraciones por minuto, pero tenemos más de 120 latidos por minuto. Lo que hay que hacer es seguir succionando, porque a lo mejor tenemos todavía líquido ahí en las vías respiratorias, suplementar con el oxígeno, o sea, ayudar con esta mascarilla y usar los revertidores, porque algo no está bien en ese bebé, algo no está reaccionando bien en ese bebé. Cuando tenemos menos de 120, más de 120 latidos, pero menos de 15 respiraciones. Ahora, de los peores escenarios, menos de 15 respiraciones y menos de 120 latidos, ahí sí tenemos que asegurarnos del aclaramiento respiratorio para poder hacer la BPP. Y en ausencia de latidos se comienza el RCP, que son las compresiones. Hablando ahora sí tal cual de la ventilación con presión positiva, mira, en el artículo ponían estas imágenes de los cachorros boca arriba. Y ahí era la discusión entre ellos, que solamente una doctora era como que la aferrada a que se hiciera de esta manera, y los demás mencionan que no es práctico porque todo se va para los pulmones. Tiene que hacerse inmediatamente después de la succión. Volvemos a la importancia de la succión. La mascarilla facial tiene que estar ajustada, como esta. No tiene que tener fugas, como esta. ¿Sí? Para que se haga la presión positiva correcta. Con una bolsa autoinflable, eso se refiere a esto. A una velocidad de 20 a 30 ventilaciones por minuto. O sea,
después de 4 compresiones, uno de estos. O si no estamos haciendo compresiones, tratar de hacer 20, por lo menos 20 en un minuto. La presión, y estos responden a los 30 segundos, o sea, después de que nosotros hacemos uno, por lo general a los 30 segundos los perritos empiezan a reaccionar mejor, su frecuencia cardíaca empieza a aumentar, empiezan a respirar por ellos solos o empiezan a tener una respiración rítmica. La presión no puede pasar de los 20 a 25 centímetros de agua. Yo le adapté que usamos para insuflar los tubos endotraqueales, y tal cual abajo de 22 es lo amarillo. Entonces mientras no llegue a eso, está perfecto. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede Tronamos el pasar? pulmón. Está peligroso porque esta presión puede ser suficiente como para tronar el pulmón. Este ambú chiquito pediátrico me lo regaló una enfermera pediátrica y dice que llega hasta los 40 centímetros de agua. Nosotros no nos queremos pasar de los 25. Entonces, si hacemos una presión completa, vamos a generar 40 centímetros en el perrito. Por eso el poquito escape que llega a tener por aquí es bueno para que se lleguen a los máximo 25. Es muy raro que sí lleguemos a hacer la presión completa con esta mascarilla, pero igual tener la precaución de no traumatizarlos. El volumen de 10 a 15 mililitros por kilo, que son 5 mililitros por cachorro, eso es la capacidad que tiene el ambú o la bolsa. Tiene que hacerse con el hocico, el cuello y la columna alineados, pero boca abajo, ¿sale? No como lo recomiendan ellos, boca arriba. Después de 2 minutos sin éxito, se recomienda hacer la oxigenación. Incluso yo diría que al minuto o ya de manera inmediata, si estamos haciendo BPP, más vale suplementar con el oxígeno. ¿Qué puede llegar a pasar si también administramos oxígeno de manera innecesaria a los recién nacidos? ¿O en qué les puede afectar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se te ocurre, doctora? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿O tú, Michelle? Pues ahogarlo. No sé lo que me dice. Puede pasar, mira, lo que puede pasar es una consolidación pulmonar, tal cual es echar a perder un lóbulo pulmonar, o la mayoría de los lóbulos pulmonares, pero lo que más pasa es una hiperoxidación en los tejidos. No es bueno suministrar más del 100% de oxígeno a los tejidos porque se oxidan. ¿Qué pasa si se oxidan las células? Se mueren, ocurre la apoptosis. Entonces, igual, el oxígeno en el recién nacido y en el perro grande es muy peligroso darlo cuando no lo necesitan o darlo a una capacidad máxima, ¿sí? Al 100%. La intubación, ¿cuándo se intuba al perrito? Cuando tenemos menos de 120 latidos por minuto, ya intentamos la BPP, ya dimos oxígeno, entonces no responde el perro a los 2 minutos, ya hay que tomar la decisión de intubar. ¿Qué se usa para intubar? Un tubo pequeño, de preferencia nuevo, de 2 milímetros sin balón. En gatos se pueden usar hasta catéteres muy gruesos o de calibre muy grueso, como los 16, 14, funcionan muy bonito y esos se adaptan muy bien a este chupón. O sea, le quitamos esta parte, la podemos adaptar al catéter y ya se puede conectar a esto o al oxígeno o a lo que lo vayas a conectar. Para medir qué tan profundo tiene que entrar el tubo endotraqueal es igual que en los perros adultos. A mí me gusta medirlo en el borde craneal de la escápula, medir hasta donde va a llegar, hasta donde lo vas a amarrar. Por lo general en un recién nacido no lo amarras porque no se está moviendo y es muy pequeño el lugar para poderlo amarrar y todo. Pero ellos recomiendan no pasar de 2 milímetros de la entrada del tórax. La entrada del tórax es el borde craneal de la escápula. Los mismos parámetros de ventilación, velocidad y todo ya intubado son los mismos que en la BPP. Ahora sí, con el RCP, que básicamente el RCP es lo que ya estamos haciendo, la BPP más las compresiones torácicas. ¿Cuándo hay que hacerlo? Cuando no hay latido cardíaco. Cuando no hay latido cardíaco
o cuando hay una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto persistente, que ya hicimos todas las medidas y no sube, entonces ya más vale comenzar con el RCP. La técnica correcta son compresiones de lateral a lateral con un dedo o 2 dedos, o sea, el índice y el medio, sobre los ventrículos, no sobre el atrio, o sea, como de abajo para arriba, para expulsar esa sangre que llegue bien al resto, o al cerebro, o al resto de los tejidos, o a los pulmones, de abajo para arriba. Es importante identificar bien eso y no estar haciendo presión en los atrios, porque si estamos haciendo una presión en los atrios, estamos regresando la sangre, ¿sí? Entonces es difícil que yo les diga ahorita con un perrito dónde están los ventrículos, son muy pequeños, pero básicamente es hacer la presión de abajo para arriba. ¿A qué profundidad? Los recién nacidos, los huesitos todavía están muy blandos, entonces nos permiten casi aplastarlos por completo sin dañarlos, pero no se recomienda esto, máximo un 50%. Nosotros que vamos a estar haciendo, trabajando con bulldogs inglés y francés, su tórax es de barril, las compresiones ahí son diferentes, hay que llegar máximo al tercio de la profundidad del tórax en esa presión, en esa compresión, un tercio. ¿Cómo lo vamos a medir? De manera visual, subjetiva, cada quien, y tratar de no pasarnos pues de la mitad del tórax en esa compresión. Puede ser con tus dedos hacia la mesa o con tus dedos hacia tu pulgar, manteniéndolo así, tú sujetado. ¿A qué velocidad? A 120, 150 compresiones por minuto, como les digo, es esto, con 1, 2, 3, 4 y una respiración. 1, 2, 3, 4, paramos, una respiración. Si lo hacemos al mismo tiempo, podemos causar un barotrauma o un estallamiento de los alvéolos. Aquí está. El rango de compresión, ventilación, 4-1. Posición dorsal, aquí es donde lo comentan ya hasta el final. Primero dejaron que la doctora pusiera sus imágenes de los perritos así y ya después ponen que no la recomiendan, y su principal justificación es que las lenguas grandes y carnosas no van a dejar que pase bien el aire y van a comprometer el BPP. Pero yo todavía me voy más al paso de estas secreciones hacia los pulmones. Lo que ellos recomiendan, como les decía, solamente es el uso de epinefrina como medicamentos o los revertidores. Después del RCP, 1 minuto, no hubo éxito, empezamos con la epinefrina. ¿A qué dosis? De 0.01 a 0.03 miligramos por kilo, de preferencia intravenoso, de preferencia umbilical, que es la vía más rápida de acceso. Si lo tenemos medio estable, hay equipo, hay personas y hay capacidad para poderle poner un catéter en la yugular, perfecto, porque funciona mejor. La dosis endotraqueal, o sea, poniéndole la epinefrina por la tráquea, por el tubo endotraqueal, tenemos que aumentarla hasta 0.1 miligramos por kilo. Aquí están las dosis recomendadas. Esta tabla está muy bonita. Me gustaría, les voy a pasar la presentación, pero me gustaría imprimirla o forrarla o algo y ponerla ahí a la mano donde estemos trabajando y reanimando a los perritos, para en caso de una emergencia no decir. La mayoría de los bulldogs pesan alrededor de 200 gramos. Yo voy a tener esta báscula para estarlos pesando, pero la mayoría pesan los 200 gramos. Entonces rápido poder decir, necesitamos poner epinefrina, podemos poner 0.04, ¿sí? Cada 3 a 5 minutos, no cada 2 minutos como los adultos. Aquí hay que esperarnos hasta por lo menos 3 minutos. La atropina no se recomienda, sí causa una taquicardia inicial, pero estimula el vago. Y esta estimulación vagal va a causar una bradicardia refleja. Bradipnea. En los bebés es más importante la respiración, primero mantener la respiración antes que el corazón. Entonces, sí elevamos la frecuencia cardíaca, pero si bajamos la frecuencia respiratoria va a ser perjudicial y al ratito otra vez la frecuencia cardíaca va a volver a bajar de manera irreparable. Entonces sí puede ser perjudicial usar la atropina. A mí me ha tocado usarlo varias veces, con éxito, sin éxito. Sí les podría decir que la mayoría de las ocasiones sin éxito. Entonces coincido un poco con esto de la atropina. ¿Aquí la seguimos usando?
No, Ajá, puro Doxapram y Doxo. epinefrina. Ujú. Y Epi, ok, perfecto. Pero está peor el Doxa, ¿no? Está también sin consenso, digamos. El acceso vascular, como les decía, umbilical, yugular, cefálico. Hay perritos que tienen muy buena venita y que hasta con un catéter amarillo podemos llegar a canalizarlos. Sino también con los morados. Voy a tratar de conseguir una cajita de catéteres morados para tenerlos en la resucitación. Y tenemos la tabla también de la tipamisol. La naloxona es para revertir opioides. Están las recomendaciones de dextrosa para los que tienen la glucosa baja y del doxapram. ¿Cuándo hay que dejar de hacer la reanimación o cuándo hay que decir ya el perrito no va a volver? Cuando ya pasaron 15 minutos, de 15 a 30 minutos. Se sabe muy bien que los cachorros que ya duraron sin responder 10 minutos pueden llegar a responder con una buena resolución cerebral, porque es lo que nos preocupa, que tú digas, ya duró 10 minutos sin responder, sin respirar, va a tener una muerte cerebral. El cachorro viene sin respirar, viene de su vida fetal sin respirar. Entonces pueden pasar estos 10 minutos sin problemas, ¿sale? Para no rendirnos estos 10 minutos iniciales con un cachorro. A mí me ha tocado todavía más tiempo. Pues no sé yo qué pasa con esos cachorros después, si están medio mensos porque no les llegó el oxígeno al cerebro o algo, pero la verdad es que me ha tocado todavía más de 20 minutos de un cachorro que no responde, que de repente responde y se va muy bien a su casa. ¿Quién sabe qué pasa después? De por sí los bulldogs como que no responden muy bien porque no les llega bien el oxígeno. Pero si pasaron 10 minutos, con seguridad hay que seguirlo haciendo hasta que sean por lo menos, ahí ya decimos no. Cuando al momento de estar haciendo esto nos damos cuenta que tienen malformaciones congénitas evidentes, incompatibles con la vida, que traigan los intestinos de fuera por el Se cordón puede tocar umbilical. uno, ¿ah? Pues el de la cesárea de la doctora, Sí. ¿verdad? Ese, por ejemplo, ahí es donde dices, "No, ya ni para qué le gastas el medicamento, los esfuerzos y todo, porque vuelve el perrito y luego le vas a meter los intestinos, se va a volver a morir. Se va a volver, y es una prolongación de un sufrimiento para el recién nacido, pues innecesario. Malformaciones congénitas como también el cráneo muy abierto, la fontanela muy abierta y que traigan una hidrocefalia notable. Malformaciones como la nasarca, el que están todos los water puppies que conocemos, que son los que vienen muy hinchados. Igual si está en paro, pasaron 5 minutos, yo les recomiendo ya ni para qué seguirle, porque por lo general estos perritos se les van a morir en casa a los propietarios. Los podemos entregar con latido, con respiración estables, pero al propietario se lo va a morir al rato el perrito en su casa. Cuando tengamos signos claros de muerte, o sea que hayan pasado más de 15 minutos y el perro no haya respondido para nada, porque puede que desde el canal de parto, desde la cesárea, ya esté muerto el perro. No lo haya identificado el cirujano, que nosotros digamos se acaba de morir. Hay perritos que ya tienen buen rato muertos y eso sí no van a volver ni para qué seguirle. Los objetivos del propietario. Si el propietario, nosotros la mayoría de las perras pues son las bulldogs, la mayoría los quieren que sobrevivan el 100% de los cachorros, tenemos que hacerle la lucha a la mayoría de los cachorros, pero si es una perra que tenía una gestación no deseada, a lo mejor el propietario te va a decir, no reanimes a los perros que necesitan reanimación, porque ¿qué va a hacer el propietario con esos cachorros para conseguirles casa, venderlos o lo que sea? Ya son cosas personales y cuestiones diferentes, pero a nosotros nos va a tocar que la mayoría sean los bulldogs y que la mayoría tienen que sobrevivir porque van por lo menos $1,000 en cada perrito o en cada perrito que se nos muere. ¿Qué más recomiendan los autores? Medir la glucosa y subirla cuando está muy baja. Funciona muy padre, funciona muy bonito. ¿Cómo recomiendan medir la glucosa? Funcionando en una de las patitas para obtener una gotita de sangre y poderla medir. Nosotros en mi estudio vamos a medir glucosa y lactato. Aquí Iván también ya compró otro de estos de la misma marca. Entonces pues más fácil para usar un aparato para uno y un aparato para el otro y no estarnoslo peleando. A mí se me ocurre menos traumático es que despincemos el cordón umbilical, tomemos una muestra de sangre en alguna superficie limpia y de ahí poder muestrear sin tener que puncionar a los cachorros, que les funciona como un estímulo doloroso para que sigan ellos vitales o respirando o con su frecuencia cardíaca alta,
Pero si lo podemos hacer de esta manera, antes de hacerle la ligadura al cordón umbilical, pues lo podemos hacer así más fácil, menos traumático. La glucosa en los cachorros tal cual se maneja igual que en los adultos. Ahorita les voy a enseñar los rangos que vamos a estar manejando. Se puede poner en bolo súper lento, o sea en 5 minutos, pero de preferencia oral, sublingual. También mencionaban o recomendaban la hipotermia neuroprotectora. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? De la hipotermia neuroprotectora en un traumatismo craneoencefálico. ¿No? En un traumatismo craneoencefálico lo que hay que mantener es el metabolismo del cerebro, o hay que proteger el cerebro. Hay que estarle checando la glucosa, hay que mantenerlo frío. Un cerebro caliente es más fácil que presente una muerte o una descerebración por la inflamación que está teniendo. Por lo general, un cachorro de cesárea viene con cierto grado de inflamación en su cerebro o con cierto grado de no les quiero decir de... ¿Cómo les dije? Bueno, tal cual, lo que el nombre que tiene esa condición de los recién nacidos al nacer es la encefalopatía hipóxico-isquémica, que por la falta de la respiración, de la oxigenación al cerebro se inflama. Entonces, estos autores recomiendan mantenerlos fríos. ¿Qué es frío? De 33 a 34. Yo preferiría que no bajaran de 35, y ellos mismos al final llegan como a un consenso de que no es algo tan usado, que no es algo que se hace mucho. Entonces no, ni el chiste bajarlos abajo de 35 ni arriba de 37. El doxapram, por ser analéptico, estimula directamente el centro de la respiración, estimula directamente la respiración a nivel encefálico. Funciona muy padre. Igual dicen hazlo mientras no intervenga. Hazlo mientras no responda a las demás maniobras. El punto de acupuntura GB20, donde es en medio del surco nasal, cerca del labio, se inserta la aguja 25, que es la de insulina, y se le da vueltas. Esa estimulación o ese punto de acupuntura estimula directamente también la respiración. Igual, mientras no intervenga con otras medidas de resucitación y haya equipo, personas y la capacidad de hacerlo sin estorbar. Los líquidos. También llegan al consenso de no pasar terapia de líquidos por el posible o muy probable edema pulmonar que podemos causar. A pesar de que estén deshidratados o lo necesiten, es muy peligroso. Pero pues igual están las dosis de los que sí lo lleguen a necesitar, alguna hemorragia fuerte o algo, no falta el cachorro que sí lo llegue a necesitar. Ahí están las dosis de 80 a 120 mililitros por kilo en 24 horas. O en bolo también se puede administrar, por ejemplo, 1 mililitro cada 100 gramos en 5 minutos. Este es como un resumen de toda la guía de Recover. Está acá la fecha, 2025. Te dice desde que cómo está, tuvo un parto normal, sí, ¿no? Y qué hacer. Es todo lo que les acabo de contar. Si quieren así con una foto lo guardan y lo mantienen más fresco, más presente. Igual yo ya les pasé el artículo, les recomiendo que lo lean todo, que le den una repasada. Y ahora sí empezamos con el proyecto. Para el proyecto, mi proyecto, lo que vamos a estar trabajando aquí nosotros va a ser con las perras en cesárea de bulldog inglés y bulldog francés. Que no vengan con distocia, que no vengan con un perro de fuera, que tengan un mínimo estrés fetal. Tienen que cumplir estas perras con 5 parámetros importantes. Eso es lo que vamos a estar viendo. Llega la perra a su revisión para ver si ya puede entrar a su cesárea. Así vienen los propietarios. Vengo porque ya tiene 60 días y quiero ver si ya puede entrar a la cesárea. O por lo general vienen 3 días antes. ¿Cuánto lo citan? ¿3 días antes de los 60? Está perfecto. Ahí nosotros tenemos que asegurarnos que cumpla con 5 criterios. O yo les voy a pedir su ayuda para que cumpla con 5 criterios. Que tenga 60 más menos 3 días. Que en el ultrasonido le midamos el diámetro biparietal, o sea, el ancho de su cráneo, y que mida por lo menos 27 milímetros. Que la frecuencia cardíaca sea menor de 200, pero mayor de 180.
Menos de 180, ya los cachorros tienen un cierto estrés fetal que me va a interferir a mí con medir la vitalidad de los bebés. Si estos parámetros se cumplen, tomamos una muestra de progesterona. Hay que decirle al propietario, desde un principio se le va a invitar en el consentimiento informado, se le va a invitar a participar en el proyecto. Ellos tienen la libertad de decir si quieren o no. Sin embargo, pues les vamos a decir que es la mejor anestesia que se puede usar para la cesárea, tanto para la perra como para los cachorros, para que la mayoría sobrevivan a la cesárea. Si quieren pagar la progesterona, que la paguen, si no yo la va a correr por mi cuenta, pero hay que hacérselo a todas las perras. Los niveles plasmáticos de progesterona para poder hacer una cesárea empiezan a bajar, y cuando ya estamos en niveles menores de 8 es suficiente para decir entramos a la cesárea, o con esto, con más seguridad, antes que todo lo demás, podemos decir que ya podemos entrar a la cesárea. La progesterona es una hormona termogénica, entonces de la mano va a bajar la temperatura. Las perras que todavía no están listas para cesárea, por lo general son incubadoras todavía las perritas, todavía están calientitas, traen 38 para arriba. Bajando de 38, llegando a 37.2, ya es súper seguro que la perra puede entrar a las cesáreas, con seguridad, con mucha seguridad. También yo les puedo decir que la progesterona va a estar por debajo de 8. Al momento de la cesárea, Mariano Castillo va a estar, entra a la perra, Mariano Castillo va a estar revisando a las perras sus parámetros fisiológicos, va a medir frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, oxigenación. Antes de administrar cualquier medicamento, lo va a checar durante la anestesia y después de la anestesia. Ese es su proyecto, ¿sale? En el procedimiento, saca y van a los cachorros, les hace su resucitación inicial, pasa al equipo de resucitación que son ustedes, que hacemos lo mismo, terminar de aclarar las vías respiratorias, de secar, de estar succionando, y ahí es como un límite. Les voy a dar yo 5 minutos para hacer esto. En esos 5 minutos también vamos a identificarlos para que no se nos pierdan. Vamos a ponerles un listoncito a cada uno en el cuello, y ya de ahí nos los van a pasar otra vez a Mariano y a mí para poderles hacer la escala Apgar. La escala Apgar, no sé si ya la escucharon en la plática, en mi presentación de final de la maestría, del video que les mandé. ¿Sí lo vieron? ¿Tú lo viste, Betsy? ¿Tú, Juan Manuel? Igual se los mando, porque sí necesito que... Está un poquito más largo, no me quiero extender yo ahorita más en eso, se los mando porque ahí está súper bien explicado cómo está todo el proyecto. Pero aquí les vuelvo a decir, voy a medir la escala Apgar de manera inmediata, o sea, ya un perrito que tuvo ¿cómo se dice? Resucitación inicial, reanimación inicial. La escala Apgar, por su acrónimo en inglés, se mide la actividad o el tono muscular. Se le da una puntuación a esta actividad o tono muscular. Si el perrito se está moviendo, por lo general están moviendo las patitas. Si las están moviendo de manera fuerte, vigorosa, o incluso hasta se desplazan, se les da hasta 2 puntos. Si no se mueven, 0 puntos. P es de pulso, o sea, de frecuencia cardíaca. Menos de 120 es 0 puntos, y más de 180 pues son 2 puntos. Los reflejos en estrés, aquí se molesta al perro. ¿Cómo se pueden molestar? Pellizcándolos. La mayoría de los autores mencionan que pellizcándoles una pata, molestándoles una pata. A mí me gusta pellizcarles el pellejito por arriba, y eso de manera inmediata suelta el perrito el lloriqueo. Si llora son 2 puntos, si no responde a esta molestia son 0 puntos. Las membranas mucosas, como les decía, tienen que estar hiperémicas, 2 puntos. La frecuencia respiratoria, 15 respiraciones, 2 puntos. Ausente o menos de 6, 2 puntos. Ahora, esta escala Apgar es una medida rápida, fácil y sencilla de hacer para predecir la vitalidad del recién nacido. Con esta escala, o al momento de tener una puntuación de cada bebé, nosotros podemos decir si el bebé va a sobrevivir o no va a sobrevivir con seguridad por varios estudios. Es una escala traspolada de la medicina humana a la medicina veterinaria y ha sufrido varias modificaciones o adaptaciones. Y ahorita, en la actualidad, la modificación más reciente
es para bulldog inglés y bulldog francés por la popularidad de la raza en el procedimiento. Teniendo una sumatoria de todos estos parámetros, si el perro tiene de 10 a 15 puntos siendo un francés, se le considera de vitalidad adecuada. Si el inglés tiene de 8 a 10 puntos, tiene su vitalidad adecuada. Y aquí nos dice la asistencia a 0, o sea, no pasa nada, ya lo podemos pesar, lo podemos guardar y dejar en la incubadora. Si el cachorro francés tiene 4 puntos, se considera moderado. Si el inglés tiene de 4 a 7 puntos, también moderado. Su asistencia es seguir estimulando manualmente, seguir secando, seguir succionando las secreciones, brindar oxígeno en flujo libre. Pero si tenemos de 0 a 3 puntos en ambas razas, aquí ya es una vitalidad comprometida, severa o grave, y hay que dar oxígeno con mascarilla, la resucitación manual o el RCP y el uso de fármacos. O sea, ya todas las medidas posibles de lo que acabamos de platicar. Si se dan cuenta, está una diferencia entre razas o está adaptado entre razas, lo que nos quiere decir que un bulldog inglés es menos vital o responde menos que un bulldog francés. Entonces, por eso está como esta adaptación de las puntuaciones. Este es el formato que vamos a estar manejando, que vamos a estar usando. Ese formato yo lo hice. Vamos a poner llega la perra y vamos a llenarlo con sus datos normales de raza, el nombre, edad, todo el método de inseminación, lo que sea, y los 5 parámetros que yo les voy a pedir que cumpla la perra: la progesterona, el diámetro biparital por ultrasonido, la frecuencia cardíaca por ultrasonido, los días postovulación o cuántos días tiene de gestación la perra, la temperatura y el peso. Los fármacos que vamos a usar, como analgésico meloxicam, también lo usan ustedes, ¿verdad? Meloxicam. Sí. O a veces carprofeno, pero lo que vamos a usar es meloxicam. Y metoclopramida. La metoclopramida lo que hace es que nos va a evitar la regurgitación, o sea, un vómito durante la anestesia de la madre. Y aparte la metoclopramida tiene un efecto que le ayuda a producir leche. Entonces, aparte todavía de eso, vamos a hacer la metoclopramida para eso. La oxitocina también. No, la oxitocina no la vamos a usar hasta que salen todos los bebés del útero, para ayudarle a la contracción uterina. Cuando el útero está muy distendido, la musculatura se vuelve floja, se pierde y es muy difícil que vuelva otra vez a su tamaño normal. Eso tiene que ser inmediato al momento de sacar a los bebés. Si eso no pasa, siempre hay que poner oxitocina, pase o no pase. ¿Por qué? Porque la oxitocina otra vez estimula la producción de leche y le va a ayudar a la mamá a sacar esta leche importante inicial, que es la del calostro. ¿Sí, Paulina? A ver, ¿qué estás haciendo? Ok. Ya te iba a regañar. No, sí. Ya casi acabamos. Hasta me perdí la oxitocina para el calostro. Pero todavía más importante, o lo que yo quiero, o lo que yo espero de la oxitocina, es que cierre el sangrado que hay después de extraer nosotros la placenta, que es un sangrado fluyente, que si no se contrae el útero, este sangrado va a seguir y puede llegar a ser hasta mortal. La oxitocina va a contraer la musculatura y va a ayudar a cerrar esos micro vasitos sanguíneos que tenían unida a la placenta del perro, ¿sí? Principalmente para eso se usa, o sea, sí o sí, la perra lo necesite o no, esté produciendo leche, ¿no? Hay que ponérselo para ayudarle a eso. Si se va a esterilizar la perra, o sea, se va a retirar el útero, no sé si recuerdan, pero la oxitocina, el único órgano en donde se produce es en el útero. Si no hay útero, no tiene ningún caso que nosotros pongamos oxitocina. Pero les digo, sí o sí, a mí me gusta. De todas formas, se va a esterilizar la perra, ponerle una dosis para ayudarle a una bajada de leche. La leche se queda acumulada en glándulas mamarias y ahora sí ya podemos esterilizar, se acaba la producción de oxitocina y pues hasta ahí ya dependemos de otras maniobras para obtener leche de la mamá. Lo que vamos a usar en mi proyecto es el Propofol diluido y el Propofol sin diluir. Si saben, ¿no? ¿Les han platicado? ¿Les he dicho yo? ¿No, verdad? Les digo que yo pensaba que habían escuchado la plática esa del video. Ahí es la que necesito que vean y que le pongan también mucha atención. Lo que yo estoy buscando es
sedar a las perras, inducir a las perras con propofol, como siempre lo hacemos. Se sabe, está documentado en pocos artículos en medicina veterinaria que si usamos el propofol a la mitad de la dosis, pero la diluimos al mismo volumen con agua, con solución salina, causa el mismo efecto de sedación que estamos esperando en la perra o en la inducción. El mismo efecto como si lo estuviéramos usando puro. Entonces podemos disminuir aquí la mitad del producto, la mitad del uso del producto, disminuyendo costos. Pero que vamos a disminuir también los efectos secundarios malos, indeseables del propofol. El propofol, el primer efecto secundario malo, lo que menos nos gusta es que es hipotensor. Baja la presión arterial de manera inmediata al momento de ponerlo en la perra. Entonces estos efectos está reportado que se atenuan o son menos con el propofol diluido. Yo lo que espero, lo que estamos buscando y lo que sabemos de manera informal o acá entre nos es que al usarlo en las cesáreas, los cachorros nacen más vigorosos, nacen con una vitalidad más adecuada o con escalas Apgar más altas. Yo por eso voy a medir la escala Apgar. Vamos a usar 52 perras, el reto es llegar a hacer 52 cesáreas, mitad bulldog inglés, mitad bulldog francés, mitad de las francesas con propofol diluido y mitad sin diluir, igual mitad de las inglesas con diluido y sin diluir, para poder comparar estos 4 grupos y ver si nos funciona bien el propofol de esta manera, documentarlo ya sea a manera positiva o negativa, pero documentarlo de lo que tengamos de resultados. Y aquí está una guía de lo que ya les presenté de la escala Apgar para poder llenar la escala Apgar aquí. Acá están el número de cachorros. A mí me gustaría esto marcarlo con colores para identificarlo según el color que le toca a cada perro. O sea, que el perro 1 sea el amarillo, el 2 el morado, así. Poner si es macho o hembra y empezar con la escala Apgar, actividad, tono muscular, pulso aquí hasta aquí y su puntuación final para poderle dar una asistencia inmediata. A estos parámetros le estamos agregando otras recomendaciones que son medir lactato, glucemia, la temperatura, la oxigenación. Pero esto hasta tener la escala Apgar y tenerlos más estables. El tiempo de la inducción a la extracción, cuando pongamos propofol, le vamos a prender al cronómetro del quirófano. Cuando salga el primer perro vamos a registrar su tiempo, cuando salga el segundo su tiempo, ver cuánto se tardaron en salir porque eso también es importante, el tiempo de extracción, y reportar alguna malformación. Tal cual traté de resumirlo todo en una hoja para que sea más fácil para nosotros en ese momento y poderlo documentar más fácil. También Mariano va a traer sus formatos. Esto es lo que ya les dije, que se pretenden usar 52 perras, inglés, francés, dividido en estos 4 grupos, que sean cesáreas programadas. Se van a excluir las perras con ligero estrés fetal, que vengan con un perro de fuera, que ya hayan echado demasiado líquido como para sospechar que se reventó una placenta, como lo que pasó con la cesárea de esta semana. Una inducción fallida, o sea, si nosotros inducimos con propofol y no fue lo suficiente como para poder colocar el tubo endotraqueal, la perra se excluye. Se le vuelve a poner otra dosis de propo hasta lograr intubar y se sigue con el procedimiento normal, pero la perra ya no entra en el estudio, ¿sale? Vamos a registrar las malformaciones. Los perros que están excluidos del estudio son los que tengan malformaciones congénitas evidentes y los cachorros muertos, que nazcan muertos. Hice toda esta baraño de diagrama de flujo de todo lo que vamos a hacer, pero les explico así por partes. Llega la perra a revisión, porque ya se acercan los 60 días, según el cliente. Preguntándole, confirmamos si tiene o no tiene, no los tiene, nos esperamos a que los tenga o reevaluamos a las 4 horas, depende de otras cosas. Si los tiene los 60 días, más menos 3, o sea, 57 o 63 días después de la inseminación. ¿Qué hacemos? Nos vamos al área de ultrasonido. ¿Para qué? Para desde ahí intentar rasurar toda el área abdominal como si ya fuera a entrar al procedimiento quirúrgico, desde aquí. Y en la primer limpieza, antes de hacer el ultrasonido o después de hacer el ultrasonido, tratar de darle su primer limpieza para que entre ya rápido al quirófano cuando le estemos induciendo y todo esto. No se dejó la perra, ya lo haremos bajo anestesia como a lo mejor rutinariamente
lo hacemos, pero si lo permite antes es mejor porque le ahorramos tiempo de anestesia a los cachorros. Ya lo permitió, nos vamos al ultrasonido, medimos el diámetro biparietal y la frecuencia cardíaca. Si coinciden con los rangos que estamos buscando, nos vamos a tomar una muestra de sangre para la progesterona, está por debajo de 8, lo confirmamos con la temperatura y ya la programamos para la cesárea. Ya es una perra que cumple con los 5 parámetros para programarla a la cesárea. Si no cumple con esto, no coincide, reevaluamos dentro de 4 horas, por lo general se quedan aquí. Si mal no recuerdo, se quedan aquí, las estamos reevaluando durante el día, no sé cuánto tiempo dejan pasar entre cada chequeo, pero casi siempre son 3-4 horas, ¿no? O 3 veces al día, algo así. El propietario firma, se le invita a entrar al estudio, firma el consentimiento informado. Ese está adaptado con lo que ya tienen ustedes a uno que me pidió a mí el comité de ética de la universidad, donde yo les explico que pues van a formar parte de un estudio, todo controlado por médicos veterinarios, o sea, de la manera más profesional, y dice o le recomienda ahí al propietario que esta anestesia va a ser la mejor tanto para la perra como para los cachorros. Y de sus cosas, si las identifican, de aquí me las roben. Ya firmó, entra la perra a preparación. Se va a premedicar con meloxicam a la misma dosis que siempre usamos, 0.2 miligramos por kilo, vía subcutánea, para que sea lo más pronto posible, para empezar con este efecto desinflamatorio o evitar la inflamación lo más pronto posible, por lo menos media hora antes. Y la metoclopramida a la dosis de 0.4 miligramos por kilo. La metoclopramida es intramuscular o intravenosa. Nos podemos esperar hasta la canalización para administrar la intravenosa y estresar lo menos posible con un piquete intramuscular a la mamá. Hay una metoclopramida subcutánea, la estoy consiguiendo, ojalá la tenga ya pronto para poderla poner junto con el meloxicam. No sé si ustedes la recuerdan, la hayan visto o la manejen aquí. ¿El meloxicam lo vas a poner subcutáneo? Subcutáneo, sí. ¿No va a ser intravenoso? No, subcutáneo para hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, total, la metoclopramida. Después de esto se va a canalizar, se le va a poner un cloruro de sodio. ¿Tenemos cloruro de sodio? Eso les quería preguntar. Porque la última vez que vine no había, puro Harman. No había puro Harman. Eso es algo que tengo que conseguir yo también, entonces. Me lo apunto antes de que se me olvide porque me acuerdo hasta que llego aquí a este punto. ¿Jeringas de 10 tienen? Sí. Sí, no sé cuántas tiene. Sí, ya. Ok. Pero para 52. Sí, No. se me hace que yo también me compro una caja mejor. Entonces, tiene que ser cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el propofol es como recomiendan diluirlo con cloruro de sodio, no con Harman. Lo hemos hecho aquí ya con el Harman y no pasa nada y funciona bien. Lo hemos visto que funciona suave en los ensayos que tuvimos de las cesáreas. Pero la literatura marca que tiene que ser el cloruro de sodio, entonces yo me los traigo para estarlos usando en las cesáreas. No irnos a equivocar y ponerle un Harman, ¿sale? Y a la mera hora de que estemos haciendo las cosas perdemos tiempo, pues. Después de canalizarla se va a llevar a la mesa de cirugía. Ahí se va a preoxigenar durante 5 minutos. Por ser una raza braquicefálica es importante siempre antes de cualquier anestesia brindarle oxígeno a la perra, porque los siguientes minutos son críticos o van a ser minutos de hipoxia en la mayoría de las anestesias. Después de la preoxigenación vamos a poner la dexmedetomidina a esta dosis vía intravenosa. ¿Qué va a pasar? Inmediatamente la perra va a empezar a sedarse, va a empezar a caer y va a empezar a tener una depresión respiratoria. Por eso, inmediatamente después de poner el doxapram, ya vamos a tener... Ay, perdón, la dexmedetomidina ya aferrada con el doxapram. Ya vamos a tener preparado el propofol que le va a tocar a la perra. Depende del grupo que le toque, ya sea propofol diluido o sin diluir. Mariano va a ser el que se va a encargar de eso. Que no vino, Mariano. Y yo no voy a saber qué propofol se está poniendo. Yo voy a estar grabando todo y también Mariano. Yo no voy a saber porque eso puede interferir al momento en el que yo esté evaluando la vitalidad de los perros. Que ya esté predispuesta a que diga, se usó propofol diluido, usted tiene que estar más vivo. Entonces tiene su reflejo de irritabilidad en 2, ¿no? O sea, eso puede interferir. Por eso yo no puedo saber qué tipo de propofol se va a estar usando. En ambos casos va a ser el mismo volumen,
A menos que podamos ver uno más diluido que el otro nos daríamos cuenta, pero es casi imperceptible. Se administra, voy a buscar o tratar o quiero intubar yo a todas las perras, o sea, administrar yo el propofol, intubar a todas las perras. Para poder, este es el propofol que vamos a usar, yo también lo voy a traer. ¿Ya tienen? ¿Sí? Igual yo les voy a traer ese. Ajá. ¿Qué marca es? Ay, ¿No es ese? no sé qué no. Yo no he visto todo. No, no hay propo. ¿No hay? No. Ya no hay. Trajeron. Yo me pero quedé se que acabó. sí había. Sí, miren, es este. No, Yo ese lo no traigo. está. Igual ese yo lo voy a... Como ampolletas. Ampolletas. Sí, es diferente. Para usar siempre el mismo propofol y que no haya alguna interferencia ahí en el estudio por usar una marca diferente. Y seguimos con la inducción. Entonces, se pasó el propofol, se logró intubar a la perra, qué buena. No se logró intubar porque aún tenía reflejo, aún no se podía abrir su boca, la lengua no se podía retraer. Inducción fallida, se pone una segunda dosis de propofol. La dosis para reintubar es de 2 miligramos por kilo y se va a descartar del estudio. Se continúa el procedimiento normal, pero se va a descartar del estudio. Se logró intubar de manera correcta, entonces se va a posicionar, se va a conectar ¿cómo se llama? Al monitor, se va a embrocar, se va a vestir y se va a comenzar con el procedimiento. Sale después de que pusimos el propofol y se logró intubar. Ahora sí empezamos a ponerle play al cronómetro. Ahí es donde corre el tiempo. Nos falta una pinza Sí. para el monitor. Todavía, Sí. todavía, Juan Manuel. Y uno de ustedes dos la perdió. No, dijo el toque todos. Yo estaba aquí cuando se perdió. Ah, yo no estaba. Yo tampoco. No estaba, Yo no- estabas tú, no. Paulina. Te andabas yendo. No. Bueno, hay que ver. Y no la Estaba. conseguimos en ningún Porque ya busqué en internet de que Ajá. en Mercado Amazon, Libre. en Mercado Libre. Caimanes y No. así, ¿no? ¿Cómo crees? Pues hay que comprar una máquina. A mí me dijo el doctor Hannah. no Alan, que lo comprábamos en El Paso, en donde compra todas las cosas el doc. ¿Cómo se llama? Best Place. Ajá, ahí. Déjame lo apunto también Es porque eso un es cocodrilo o importante. caimán de imando. ¿De imán? Sí. Yo el sábado voy al Paso, puedo ir a preguntar. Porfas. Sí, porfas, porque sí es importante y más para Mariana. Para lo que él va a estar checando. Corre el tiempo. Empieza la cirugía. Tenemos la recepción de los cachorros, donde se va a hacer el aspirado de las vías respiratorias, el secado, el pinzado del cordón umbilical y medir el tiempo. O sea, cuando se extrae el cachorro, una vez que se corta el cordón umbilical, ahí es donde se decide el tiempo que pasó. ¿Sale? Porque me pueden decir, ¿en qué momento vamos a decidir eso? Desde que sale del útero, desde que sale de la membrana, desde que se pinza, desde que se corta, hasta que se corta lo vamos a tomar como tiempo, ¿sale? Son segundos, pero se lo vamos a tomar ahí como tiempo. En esos 5 minutos vamos a identificarlos con los collarcitos, así como recomiendan estos autores. Porque incluso en los ensayos que estuvimos haciendo me pasó que la verdad es que midiendo uno al otro ya se me olvidó cuál fue, cuál ya checamos, le faltó la escala así. Entonces más vale que lo tengamos así identificados. Me parece una manera práctica y rápida y algo que podemos tener ya listo, ya cortado, ya nada más para ponerlos. Obviamente no tan apretados que no sean asfixiantes para los perros y es solamente para ese momento, de preferencia quitarlos antes de mandarlos a casa porque los propietarios se los van a dejar. Los van a dejar hasta que se les encarne, entonces es mejor retirarlos. Pasa eso y ahora sí voy a poder medir la escala APGAR, las membranas mucosas, la frecuencia cardíaca, qué tan irritables están, ver su actividad y tono muscular, su frecuencia respiratoria, sumar esa puntuación final y con esa sumatoria poderle dar la asistencia que requieran. Esa es la irritabilidad, ¿sale? Así se mide la irritabilidad. Tan suficiente como eso para que lloren. Hay perros que necesito así darles, yo prefiero medirlo con un pellizco para poderlo medir de manera más exacta o estimular al perro para que empiece a moverse más o a aumentar su frecuencia cardíaca y respiratoria. Tenemos su puntuación final, depende de la raza, ya sabemos los puntos, el puntaje, la vitalidad y la asistencia que van a requerir. Igual está en su incubadora.
Esta es la manera que recomienda empezar a los cachorros. Pues esta es la canastita. Ojalá quepan aquí los inglés. Pero pues sí, se calibra y todo. Y luego, salud. Gracias. Ahí los vamos pesando. La epinefrina y ya son tal cual lo que sí estamos usando. Después de eso, ahora sí medimos los parámetros fisiológicos. La temperatura les decía mínimo 35, máximo 30 y 37. Ya más de eso ya es hipertermia para los perros. La oxigenación normal, como en un perro adulto, lo ideal es que no tengan menos de 95 y que estén de 95 para arriba. La glucosa se clasifica en tres hipoglucemias, o sea, no sería como hipoglucemia, normoglucemia, hiperglucemia, sino la vamos a clasificar en 3 hipoglucemias, o sea, tres escenarios negativos. La hipoglucemia leve, la moderada y la grave. La grave es cuando es menos de 40. Menos de 40 es cuando hay que tomar acción con glucosa. ¿Tenemos glucosa inyectable? Sí. ¿De la Pero Episa? bien poquita. Ujú, de Poquita. No, igual siempre se usa bien, Ujú. bien dura, rinde pues mucho. Y con esa misma gota de sangre medir el lactato, ya lo tenemos más fácil porque tenemos los dos aparatos. Acá están, y acá está el oxímetro para medirles la saturación. Es tal cual poniéndolo en una patita completa de un perro de un cachorro podemos tener su oxigenación. El termómetro, me compré un termómetro, creo que es de 10 segundos, por ahí tengo otros, me los voy a traer también para tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y este es el resumen de todo lo que vamos a hacer. Estos son todos nuestros materiales. Las recomendaciones de este autor, de dónde tomar glucosa, temperatura, frecuencia cardíaca, cómo pesar. Y va a comprar todos neonatales para todos. Ay, a cada quien con sus tetas. Dite. Y la técnica también descrita. Esto pues ya es cosa de Iván, ya se lo sabe. El glucómetro nos lo puede enseñar a usar. Claro, no te ha Nunca tocado he usado usarlo. un glucómetro. Ni nunca me he hecho una prueba de glucosa. ¿Te tomo una muestra de Sí. sangre? Es de glucosa Sí. y lactato, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Mira, vamos a tomarte sí, la glucosa. Ah, sí, la otra vez le puse la piel. Está en glucosa. No me acuerdo cómo le cambiaba, si se cambiaba para los que somos viejos. O le dejabas picado algo y se cambiaba para lactato. Tengo que checarlo, no me acuerdo bien. Tengo que ver el instructivo. Pero bueno, ahí está para glucosa. ¿Tiene los dedos limpios? Sí, me acabo de lavar las manos. ¿O qué tan limpios los quieres? ¿Estériles o así? No, O en la caja. se pone esa cosa así. Ujú. Ah, sí, era como- Préstame tu dedo. Bueno, ¿Te dolió? Creo que son medianos. ¿no? Esa menor llorando. Tomas la muestra desde la pura puntita por capilaridad, se absorbe por capilaridad hasta que deje de contar y ahorita trae 133, ¿Y cuál es mi rango? 180, mínimo 80. Andas bien. Ok. Todavía te puedes aguantar a cenar más al rato. Por ejemplo, lo de los latidos y las respiraciones. A mí la verdad se me hace muy difícil medirlo, como que no lo siento. Ah, también otra cosa, pero he visto por ejemplo cirugías que les ponen un Apple Watch y ya te... Ah, sí, pues lo También podemos se puede. implementar, sí, lo podemos implementar.
pero de seguro lo toman como no confiable, como el oxímetro, ¿sabes? O sea, Ah, ok. a nivel científico te van a decir que a lo mejor no es muy confiable, pero si tú no confías en tus oídos o en tu tacto al momento de estarlos checando, mejor con otra así como la Apple Watch. También he visto que los ponen en agua tibia. ¿Mojados? Sí, los meten. O sea, no, así hay que hundirlos. Pero si no responden, los meten en agua tibia. ¿A poco si nunca he visto eso? Si ¿En dónde lo viste? Era como un estudio. Y pues sí. Pues te iba a decir, si te sale me vuelves, me lo mandas o algo. Sí, pero, o sea, ya Y reaccionan. sí, o se ya empiezan calientan. a llorar. Pues sí puede ser, fíjate, mientras no sea el ambiente frío luego, o sea, que sea el cambio de temperatura brusco de lo calientito del agua al exterior, yo creo que no habría ningún problema. Y volverlos a secar y todo eso. Entonces quedó así. Necesitas 52. Perras. Lo ideal, es lo ideal. Y quiero Pero- la mitad con... Inglés. La anotada es la mitad de inglés y la Ajá. mitad. Pero de esa mitad aparte quiere separar, por ejemplo, si son 52, dividido entre 2, tenemos 26. 26, ¿no? 26 bulldog ingleses y 26 franceses. Sí. De esa- 13. Espérenme. Y luego 13 los va a usar con propofol diluido y propofol no diluido. Usted a todos, bueno, tú va. Sí, a todos. Y nuestra ayuda nada más la necesita En reanimar. en reanimación. Y ya. Con todas las especificaciones que nos dé. Si haz de cuenta que Mariana y yo nos vamos a encargar de anestesiar a la perra, ustedes a lo mejor de canalizar, de poner el meloxicam, la metoclopramida y eso. Desde entonces ahí ya Mariana ya tiene que estar aquí midiendo cosas, pero pues prefiero que ustedes estén canalizando y haciendo esas cosas. La anestesiada ya corre por mi cuenta, o sea, en el momento en el que hay que poner dexdomitor y propofol, yo me encargo de eso. Porque ahí en esos momentos son críticos para un bulldog. Un bulldog no lo podemos dejar sedado sin intubar, porque luego se ahoga y se nos pueden morir. O peor, se nos mueren los perros antes de intubarlas bien a tiempo. Incluso los momentos donde las tratamos de inducir con la pura máscara, esa hipoxia Ay, de sí, esos ajá. momentos también es crítico para los bebitos y son peligrosos. O sea, hay que buscar la intubación inmediata. Y qué mejor que este protocolo. Este protocolo que les estoy dando yo de dexmedetomidina con propofol también es una revisión de literatura, o sea, un artículo del 2024 donde revisaron toda la literatura que existe de la anestesia en cesáreas y todos llegan a un consenso que la cesárea más exitosa y las escalas Apgar más altas son las que tienen este protocolo de O sea que la medicamentos. cipromacina no se recomienda con atropina. La recomiendan la cipromacina en lugar del dexdomitor, pero aún así está en primer lugar el dexdomitor. O sea, en protocolos queda todavía más arriba el dexdomitor. La cepro causa hipotensión, el propofol también. Entonces juntos podemos por ahí causar alguna hipotensión que le llegue menos irrigación al feto en esos momentos de cesárea. Si no lo sacamos rápido, pues también pueden morir. Pero igual, estamos acostumbrados a hacerlo con la cepro, salen bien y son protocolos que conocemos. Yo antes lo quería hacer con puro propofol, pero el doctor Iván Kovici, el mejor anestesista de México, es mi director de la tesis, y él fue el que me dijo, no es suficiente, pobres perras, o por lo general terminamos intubándolas a la fuerza y terminan de caer ya conectadas a la máquina de anestesia inhalada. Es mejor, o por eso es esta sedación con el dexdomitor, para no tener que descartar a las perras del estudio y que la inducción sea suavecita, que tengamos una retracción fácil de la lengua, una apertura, sin tener que luchar con la perra para poder intubar. O sea, eso no está bien, no está humano. A lo mejor es lo menos agresivo para los fetos o para que salgan los perros bien vivos, pero no es lo mejor para la perra. Entonces, por humanidad, lo reportado, el protocolo mejor reportado es esto que les estoy presentando: meloxicam, metoclopramida, dexdomitor y propofol. Y ya. Aquí están, mira cómo ven. Bulldog inglés 13, con propofol reducido y diluido.
13 Bulldog inglés con Propofol sin diluir. Las franceses con Propofol reducido y diluido y sin diluir. Ok. Se pretenden usar 52, pero en realidad yo creo que teniendo 10 por grupo, me doy por bien servida y también se quedan